Ok, hace bastante tiempo que no hacía esto, pero vamos a empezar de una vez por todas. Muy buenas a todos. Hoy vamos a comentar, vamos a hablar, vamos a iniciar una serie. Esta es la introducción de una serie llamada La historia de la ciencia. La historia de la ciencia. Vamos a hablar de todo un poco de la historia. Vamos a tomar referencias de algunos libros, de algunas series inclusive, de documentales especialmente. Hay documentales en los cuales se va a sacar cierta información, ciertos datos curiosos. Y también pues vamos a hablar obviamente un poco de lo que es la ciencia, qué se puede entender como ciencia, explicar un poco qué es eso. Pero entremos en lo que es una cuña radial. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube en donde se va a estar subiendo diversos vídeos, diversas cantidades de vídeos. No va a ser tanta, a pesar de la cuarentena y ese tipo de cosas, no va a ser tanta porque, pues, bueno, cuestiones varias. Les recuerdo también que estamos en Facebook, estamos realizando directos en Facebook donde hay cierto feedback y cierta retroalimentación que lastimosamente se puede llegar a perder en los podcasts al uso, en los podcasts normales, en los podcasts de fondo. Pero igualmente pues yo voy a estar revisando un poco lo que son los comentarios para ir mirando cuál es vuestro interés, si os gusta, no os gusta, me equivoqué acá, hubo un error por acá, todo ese tipo de cosas. Me gustaría saberlas, así que hacedmelas saber, por favor. Y también pues estamos en diferentes medios de podcasting, simplemente imagínense en uno y posiblemente The Mankers esté ahí. Así que fin de la cuña radial. La ciencia. Pero recordemos un poco que la ciencia sigue los lineamientos y básicamente como una especie de mantra latigándose constantemente del método científico. El método científico es una serie de reglas que dicta la manera en cómo se debe de proceder la búsqueda del conocimiento. Es eso, una serie de reglas, una serie de pasos en donde se va generando una hipótesis, se observa el entorno, se vuelve a generar una hipótesis, o inclusive se puede directamente empezar con hipótesis, mirar el entorno y para adelante, ya como lo son las ciencias sociales, ya que pues, directamente tiene que generar un prejuicio, ¿no? Que es el método hermenéutico, que el método hermenéutico se basa en un prejuicio y un prejuicio es una hipótesis. Pero bueno, dentro de las ciencias formales, dentro de las ciencias naturales, que es un poco las ciencias que vamos a ver en este ciclo de la historia de la ciencia, aunque vamos también a algo de lingüística, pero pues es un poco así al aire. Tenemos lo que la ciencia se basa en observación, generación de hipótesis a base de esa observación, generación de experimentos y ya pues a partir de esos experimentos sacan conclusiones que alimentan una teoría y esta teoría pues se puede utilizar para contrastarla con la realidad. Cuando se contrasta con la realidad, pues digo, efectivamente funciona la teoría que tengo o efectivamente digo, no funciona la teoría que tengo. Entonces se basa en eso, observación, generación de hipótesis, experimentos, conclusiones y generación de teoría. Y la teoría vuelvo y la contrasto con la realidad. Observo la realidad o la mido de cualquier manera y digo, efectivamente funciona o no funciona. Ese es el mantra de la ciencia, ese ciclo del método científico. Ese ciclo del método científico tiene ciertas complejidades. Algunos filósofos de la ciencia han tratado de escudriñar un poco más o menos en cómo se basa exactamente ese método científico, ya que sí, obviamente es ese ciclo de observación, pero encontrar ir más al fondo como lo hizo, no sé, por ejemplo, el falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Falsacionismo de que la ciencia se basa en decir que en hacer fallar, en hacer caer a Roma, en hacer caer la ciencia. Si la ciencia dice X,
el método científico se debe enfocar en hacer caer a X. Básicamente es lo que dice Karl Popper con su falsacionismo. Entonces hay diversos filósofos de la ciencia que han tratado de mirar cuál es de fondo, o sea, en su ontología básica, cuál es el método con que la ciencia va discurriendo a través del tiempo. Pero pues no vamos a enfrascar tanto en eso, simplemente lo dejo así un poco al aire, de que pues, hay filósofos de la ciencia que han tratado de encontrar ciertos elementos importantes en el método científico y en la ciencia en sí misma. En esta serie, que va a ser algo larga, no estoy muy seguro de cuánto pueda llegar a durar, pues porque también tengo pensado sacar ciertos episodios bastante, ¿cómo decirlo?, episodios especiales hablando de ciencias más enfocadas, no tanto como una especie de amalgama de una colcha llena de diversas ciencias, sino que enfocarse en una ciencia en específico. Pero pues bueno, eso son simplemente ideas. Así que nos basaremos en la historia de la ciencia, básica de la ciencia, de Carlos Xavier Alonso, y también la historia de la ciencia sin los trozos aburridos. Además de diversas series y demás. Recordando un poco lo que la ciencia dice dentro de dentro de las clasificaciones de la ciencia, tenemos que la ciencia se puede llegar a dividir en dos grandes ramas y la vamos a enfocar en lo fáctico y en lo formal. Las ciencias fácticas son las ciencias reales, por decirlo de alguna manera. No es que haya ciencias falsas, no. Las ciencias reales me refiero a las ciencias en donde su objeto es fáctico. Es decir, su objeto de estudio es fáctico, o decirlo de otra manera, su objeto de estudio es real, como puede ser la biología, como puede ser la física, como puede ser la sociología. Sí, la sociología tiene un objeto de estudio real, que es la sociedad, que pues bueno, ya sabemos qué ocurre con sus métodos científicos, ¿no? Los prejuicios y ese tipo de metodologías que utilizan para investigar, pero bueno, eso es un caso aparte. Y también tenemos la ciencia formal. La ciencia formal tenemos básicamente dos, que es la lógica. La lógica, ya sabemos, esos elementos de silogismos, de creación de las falacias y ese tipo de cosas. Eso básicamente es una de las partes de la ciencia formal. Y también tenemos otra de las partes de la ciencia formal, que vendría siendo las matemáticas. ¿Y por qué hacer esa diferenciación? O sea, ¿qué ocurre? Recordemos que en lo fáctico hay un objeto de estudio fáctico, un objeto de estudio real. Pero en las ciencias formales no hay un objeto de estudio real en sí mismo. Las matemáticas, los números, existen, sí, o sea, pero usted no ve el 3 caminando por la calle, no. En las ciencias de las matemáticas, el objeto de estudio es ideal, está en la mente del que la crea. Hay una gran discusión alrededor de esto, de que si las matemáticas fueron descubiertas y las matemáticas fueron creadas, es bastante complicado. A mí me convence más de que fueron inventadas porque es la manera en cómo se comunica el universo. No existen realmente, sino que se inventaron a través de cómo se comunica el universo. Pero bueno, son opiniones. Se puede escudriñar más en eso para dar una opinión mucho más, una opinión más sentada, más exacta, pero pues bueno, no soy matemático para llegar a decir eso. Pero en todo caso tenemos a dos, la ciencia fáctica y la ciencia formal. Bueno, al menos desde la perspectiva de, hay que decirlo, del mejor filósofo de la ciencia del siglo XXI, que es Mario Bunge. Bueno, habrá muchos que dirán que no, que es un hijo de bueno, ya sabemos de qué, pero bueno, yo lo dejo así. Mario Bunge para mí es un genio total. Pero hay una cuestión, y es, bueno, la ciencia, ¿qué hizo? ¿Dónde empieza? En el Paleolítico, pues ya hacían juego con piedras, ¿no? O sea, se puede decir que eso es ciencia, ¿no? Pero si lo dejamos muy laxo, realmente no vamos a entrar en cuestiones importantes de lo que se va a discutir en esta serie. Pero si nos centramos en una perspectiva más sagaz, más pesada, más purista, por decir algo, pues nos tendríamos que remontar al siglo XV, ¿no? Cuando realmente ya se empezaba a utilizar el método científico.
Y la idea no es llegar tan allá, porque pues ya sabemos que Galileo utilizó su método científico para tratar de descubrir ciertas cosas, destruye el mito aristotélico de que el peso influía en la velocidad de la caída de los objetos, y pues bueno, ya sabemos que no es así, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo que pasa es que no podemos, bueno, la idea es que no se pierda tanta información, porque hay mucha información, mucha ciencia, o sea, muchas cosas científicas que están en la perspectiva de lo antiguo, es decir, griegos, sumerios, los señores que están en el delta del Nilo, los egipcios. Y se perdería todo ese conocimiento. Bueno, no se perdería, obviamente la información está ahí, pero la idea es catalogarlo, hacer que entre dentro de esa historia de la ciencia. Porque si se deja por fuera, pues bueno, ya sabemos que es lo que llega a pasar, de que esa información se queda por fuera. Si esa información se queda por fuera, pues no tendremos una visión tan grande de lo que es la ciencia, y vemos que hay una especie de salto muy grande cuando empezamos en el siglo XV, así que vamos a evitar eso y vamos a entrar en lo que es la ciencia, la historia de la ciencia con la Edad Antigua. Ese va a ser el primer eje central de esta serie. Esta serie se dividirá en 4 épocas: la época antigua, la época medieval, la moderna y la contemporánea, o para los amigos del milenialismo, la época postmoderna. Pero bueno, no soy muy... Bueno, soy amante, o sea, yo soy amante del postmodernismo, pero no de la perspectiva de que me encanta, sino de la perspectiva de, oh Dios mío, el postmodernismo nos está dominando a todos, oh Dios mío, el arte ha muerto, oh Dios mío, la historia ha muerto, y ese tipo de cosas que es un poco... No me alegro para nada, pero a veces es bonito. A veces es bonito sacar todas esas perspectivas desde la decadencia que es la época contemporánea. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro podcast, otro día. De pronto se traiga algún invitado, vaya uno a saber, ¿no? O sea, es una posibilidad que está ahí, que no se puede descartar. Y básicamente eso es esta introducción. Esta introducción ha acabado. Es eso. Podéis ir en paz. Les recuerdo que estamos en Facebook. Hay una serie de podcasts, una serie de directos donde hay mayor feedback. Les recuerdo que estamos en diversos medios de difusión de podcasting: Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor, Radio Public, entre otros. Y también tenemos un canal de YouTube donde se estarán subiendo canales de YouTube. Y por favor, seguidme en Twitter, por favor. Que Twitter... publico cosas interesantes en Twitter, especialmente en tiempos de coronavirus. Así que pues lo dejo ahí. Así que esto ha sido todo, señores. Así que bye bye.